continuar con nuestra serie. Y esta serie trata de algo que normalmente estamos siendo partícipes de alguna forma. Si no hemos sido, lo somos de alguna forma o muy raras veces volvemos a caer en ello. Y es como un pequeño vicio, ¿no? Y hay vicios, ¿no?, en el mundo en el cual muchas veces incluso el adicto no reconoce, ¿no? Saben que son viciosos, pues no reconocen. Tú dile a alguien que es ludópata, dile, a ver, ¿eres adicto al juego? Te va a decir, no, yo no soy adicto al juego. A alguien que es adicto al café, presente, ¿no? Te va a decir, no, yo no soy adicto al café. Alguien que es adicto al cigarro, adicto a la cerveza, te va a decir, no soy adicto, ¿no? Igual con las drogas, no, un adicto te va a decir que no, ¿ok? Te va a decir que no. Pero a pesar que te dice que no, o aunque reconozca, muchas veces es difícil dejar una adicción, porque hay algunas personas que sí dicen, ¿tienes adicción al cigarro? Y te va a decir, sí, yo sé, yo sé. ¿Tienes adicción a la cerveza? Yo sé, yo sé. ¿Y por qué no la dejas? Es que cuesta. No puedo dejarlo. No puedo dejar el vicio, no puedo dejar la adicción, ¿no? Y por eso que hay ciertos centros que te tratan con ello, ¿no? Centro Victoria con las drogas, Alcohólicos Anónimos, etcétera. Cada adicción incluso tiene su propio centro o diferentes centros que se pueden tratar. Pero hay una adicción en la vida, que llega a la vida incluso desde que eres pequeñito. Es una adicción que se queda con nosotros, es silenciosa y pasiva. Y déjame decirte esto, muchas veces, por no decir siempre, no nos deja. Tenemos esa pequeña adicción. Y yo sé que ya estás pensando, ¿cuál puede ser, pastor? Así, ¿cuál puede ser esa adicción? Y te voy a dar más o menos el síntoma para que tú te hagas un autochequeo. ¿Y sabes cuál es el síntoma? Es cuando rápidamente paras la oreja cuando están hablando de una persona que no eres tú. Si escuchas, ¿no? Y el hermanito, tú dices, y lo que dices es que escucho para orar por él. O escucho para que, ay, el Señor me va a dar palabra. Por eso quiero saber exactamente qué es lo que hizo. Y sabes, a veces no nos quedamos con ello, ¿no? Y ese es un pequeño síntoma, pero no es la adicción. Ese es el síntoma que nos lleva a la adicción. Porque una vez que damos cabida a esa picazón de oído, pues déjame decirte que vamos a necesitar una rehabilitación, porque si eso empieza a crecer, no solamente vamos a querer escuchar, sino vamos a querer hablar. Y si cuando empezamos a hablar, muchas veces al no saber el caso bien o al no ser prudentes, empezamos a difamar. Y cuando empezamos a difamar, a hablar mal de alguien, ¿no? A hablar un falso de alguien, pues déjame decirte que vamos a necesitar rehabilitación. Y es por eso que vamos a tratar, ¿no? Así como hay un Alcohólicos Anónimos, vamos a tratar de ser difamadores anónimos. Porque necesitábamos muchas veces rehabilitar esa adicción en nuestras vidas. Y quiero leerte Éxodo 20:16. Dice la palabra, voy a búscalo, porque este no es tan cortito. Los textos pasados han sido bien cortitos. Este no es tan cortito. Tampoco es grande, pero es medianamente. ¿Ok? Éxodo 20:16. El que lo encuentra dice un fuerte amén. Ya por default, no digo eso y todos amén, amén, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Una vez más, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Este es el 9º mandamiento. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe en su palabra. Toda la gloria es para ti, Señor. Hemos leído tu palabra y sabemos que tú nos vas a guiar. Nos vas a llevar a toda luz de verdad y creemos que en nuestra vida diaria tú harás el cambio porque lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Quiero decirte de qué no se refiere el texto. El texto no se refiere al chisme, ¿ok? No se refiere al chisme o de repente que empieces a hacer un poco lengua suelta, ¿no? Que hables por demás de alguien que te confió, algo que te confió. No se trata de eso. Ojo, la chismosería y el ser metiche no deja de ser no ético, ¿ah? Es antiético ser chismoso, es antiético ser metiche en la conversación, metiche, y por encima de todo es de mal gusto.
¿Sí? Pero el texto no se refiere a esto. El texto y el mandamiento hace referencia a la difamación. Y quiero empezar con esto. Mi primer punto va a ser, todo empieza con una mentira. El mandamiento es no des falso testimonio contra tu prójimo. Ya cuando habla la palabra falso, estamos hablando de algo que no es verdad, algo que es una mentirita. ¿Sí? Y todo, la difamación empieza con una mentira. Y cuando hablamos de mentira, no estamos hablando de cualquier pecado. ¿No? No estamos hablando de cualquier pecado. Mentira es mentira. Mentira es mentira. Aunque lo disfraces, mentirita piadosa, mentirita blanca, una mentirita por ahí. Pero mentira es mentira. Y hay algo bien importante. No vamos a hablar de la mentira, pero debemos entender que el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. Juan 8:44 lo dice. Que el padre de la mentira es el diablo. Y en su primera mentira no solo cometió asesinato, ya lo hemos visto, ¿no? Que con esa mentira cometió el más grande asesinato de la historia. Sino que con su mentira difamó al Todopoderoso. Qué osado fue Satanás, ¿no? Porque tú puedes hablar mal de tu amigo, puedes hablar mal de tu amiga, de la persona que no te cae bien. Si no eres cristiano, puedes hablar mal de tu ex. No, puedes hablar mal de todos, pero ¿sabes? El diablo fue bien bizarro porque empezó a difamar a Dios. Pastor, ¿y cómo eso que difamó a Dios? Génesis 3 del 1 al 5, ve buscándolo. El diablo desde un inicio difamó a Dios, tergiversando su verdad, tergiversando lo que el Señor había hablado y dicho. ¿Lo encontraron todos? Génesis 3 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: mira, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mira esa astucia de Satanás. Versículo 2 dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: vuelve a difamar a Dios, ¿no? Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Miren lo que hizo Satanás. Satanás de un inicio lo que empezó a hacer es difamar a Dios. Dios había dado un orden y el orden era: no comas del árbol del que está en medio, el del conocimiento del bien y el mal. Pastor, ¿qué fruta era? No sé. Pastor, ¿y la manzana? ¿Quién sabe? De repente fue una pera. Pero pastor, los hombres tenemos la manzanita de Adán, pero la mujer también mordió y no la veo a la mujer con su manzana. Entonces, ¿qué fue? ¿Cuál fue el fruto? No importa. Lo que importa aquí es que el Señor dio un mandato. Y Satanás difamó a Dios, dijo: ¿es cierto que Dios dijo que no coman de ninguno? Todo empieza con una mentira. Y todos saben cómo acabó la historia, ¿no? Y algunos se la tienen jurada, Adán y Eva, ¿no? Dicen que apenas lleguen al cielo los van a buscar. No, ¿por qué hiciste eso? Mira lo que nos ha tocado vivir, ¿no? 80 años trabajando, 100 años trabajando. Por tu culpa, no por tu gran culpa, ¿no? Mira, hay algo muy importante. La palabra de Dios nos dice que seamos imitadores de Cristo. Pero cuando empezamos a mentir, ¿a quién estamos imitando? Oh, cuando empiezas a hablar mal de tu prójimo, ¿a quién estás imitando? ¿A quién estás imitando? ¿A quién quieres ser imitador? ¿De Cristo o de Don Satan? De Cristo, ¿verdad?
Tenemos que empezar a ser imitadores de Cristo. No podemos empezar a hablar mal de nuestro prójimo. Y mucho menos si es que no sabemos el caso correcto. Vemos por nuestra ventana y de repente vemos al vecino, a la vecina que está discutiendo y decimos, es que creo que el vecino le ha engañado. ¿Crees? Ya estás empezando a difamar. O empiezas a meterte en cosas que no corresponden y empiezas a hablar mal. Debemos ser muy, muy, muy seguros de una verdad para poder hablar, pero sobre todo incluso ni siquiera hablar. Y nuevamente, ¿a quién estamos imitando en nuestra vida diaria? Y déjame decirte esto, debemos como cristianos buscar imitar a Cristo. ¿Y cómo podemos empezar? Sí, empezar reconociendo que todo empieza por una mentira. Y la mentira puede ser grande o puede ser pequeña. Puede ser una mentira, vamos a decirlo, una mentira que tenga un caso así de capacidad cósmica, o puede ser una mentirita chiquitita. Puede ser una mentirita chiquitita. Ahora, también puede ser cuando tú empiezas a ocultar ciertas verdades. Pero todo empieza con una mentira. ¿Y qué tenemos que hacer, no? Para empezar a rehabilitar nuestra vida. Primero, desechar la mentira de nuestra vida. Y este es mi segundo punto. Desecha de tu vida la mentira. ¿Y cómo desechamos de nuestra vida la mentira si muchas veces a diario mentimos? Y ojo, muchas veces a diario mentimos. ¿Sí? No es algo que sea ajeno. Estamos llegando tarde al trabajo y decimos, lo que pasa es que al carro le paró la policía. Y mentira, saliste 5 minutos tarde y ya fuiste. Lo que pasa es que no sé qué hubo, que hubo tráfico. Pero todos estábamos apurados en el Metropolitano. Y empiezan a haber pequeñas mentiras que tú empiezas a dar lugar y tienes que entender, desecha de tu vida la mentira. Desechamos de nuestra vida la mentira. No podemos vivir con la mentira en nuestras vidas. Pero para no vivir con en nuestra vida con mentiras, debemos empezar a practicar la verdad y la honestidad en todo momento. La verdad y la honestidad debe ser prioridad en nosotros. Déjame decirte, no podemos vivir almacenando ningún tipo de mentira. Pero se va a molestar, no importa. Pero va a incomodar, no importa. Me van a descontar, no importa. Debemos vivir con la verdad. Si empezamos a dejar entrar la mentira, déjame que somos propensos a caer en difamación. ¿Por qué? Porque ya empezamos a dar mal testimonio de nuestra palabra con la verdad. Y se nos va a ver, ¿no? Y nuestro testimonio va a ser de personas que no hablan con verdad. Y están hablando con mentiras. Y mira lo que dice Efesios 4:25. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Qué dice? Dejando la mentira. ¿Qué hacemos? Hablamos con nuestro prójimo la verdad. Y eso debe caracterizar al cristiano. Hablar siempre con la verdad. Duela, aunque duela. Y ojo, hay que también saber decir la verdad. Porque si tu prójimo viene, ¿no? y te dice, estoy bien, y está sumamente despeinada, pues no le vas a decir, estás hermosa. No está mi esposa por ahí, ¿no? Les comento algo. Recuerdo que un día mi esposa me dice, amor, me maquillé rápido y bajé rápido, corrí, ¿está bien? Y le soy sincero,
yo sí me había dado cuenta que se le había corrido un poquito el maquillaje. Para mí era poquito, para ella estaba como payaso, pero para mí era poquito. Y yo le dije, estás hermosa como siempre. Y bueno, subió, cantó, todo genial. Cuando fue al baño, yo veo que sale y sale con una cara como si yo fuese un acosador. Me dice, estaba con el maquillaje corrido. Yo le digo, un poquito, no, está bastante corrido. Una mentirita chiquita. Porque yo no le dije la verdad. Y usted dice, pastor, pero no sea exagerado. Sí, tal vez no era una ofensa eso. Tal vez no era algo que podría impactar así, eso. Pero no dejaba de ser una pequeñita mentira que ocasionó algo que de repente a ella sí le incomodó. Y la palabra dice, no, no se digan mentiras en nada, en ningún momento. En ningún momento. Siempre debemos hablar con la verdad. Nuestra vida debe ser un estandarte de verdad. Un estandarte y que diga, no, aquí hablo la verdad siempre. Que se me conozca como un hombre, como una mujer que habla la verdad. Y eso debe ser parte de nuestra vida. Hay muchas fábulas que hablan sobre la mentira, ¿no? Yo sé que tal vez los que somos generación de los 90, un poco antes, y algunos de los 2000, que nos pedían comprarnos nuestras fábulas de Sopo, ¿verdad? Ahí está la fábula del pastor mentiroso, ¿no? Y todos leíamos eso. Es más, nuestras mamás nos enseñaban a decir, ¿ves? No se miente, ¿no? Y nosotros al último decíamos en nuestra mente, pero acá yo no crío lobos, ¿no? No hay lobos cerca, yo no crío ovejas. Pero hay tantas fábulas con respecto a la mentira. ¿Por qué? Porque la verdad debe ser un estandarte en la vida de cada persona. Lastimosamente, las personas muchas veces les gusta vivir de mentira en mentira. Pero acá hay algo importante en el texto que acabamos de leer, que dice, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Quiero preguntar, ¿quiénes son diestros? Creo que la gran mayoría, ¿no? Por ahí algunos zurdos, genial. Pero los que son diestros, a ver, miéntele a tu mano y dile que tú eres zurdo. No vas a poder. Miéntele, dile a tu mano, eres zurdo, eres zurdo, eres zurdo. Intenta escribir o hacerlo con la mano izquierda. Y viceversa igual. A mí me está pasando algo, ¿no? Los sábados yo doy clases y tengo en las clases que doy, tengo un grupo donde enseño batería y 3 bateristas. Y hay un alumno que es mayor, bueno, no mayor de mayor, sino es adulto, y él me dice, yo soy zurdo, pero yo quiero que me enseñes con la diestra. Y me causa un poco de gracia, porque para empezar uno de los ejercicios siempre se tiene que empezar con la mano derecha, pero su cuerpo no lo miente. Él siempre empieza con la izquierda. Uno no puede mentir a su cuerpo. El cuerpo siempre va a saber su propia verdad. Es por eso que el Señor nos insta a poder nosotros hablar con la verdad siempre a nuestros hermanos. Y si vamos a decir algo de nuestros hermanos, debe ser con prudencia, pero sobre todo con verdad. ¿Por qué resalté prudencia? Porque ojo, si estás de repente sirviendo, los que servimos en la iglesia, estás ahí y sabes que tu hermano, pues por la prisa sudó y no se bañó, no vas a decir, por si acaso si huele feo es porque no se ha bañado. Estoy diciendo la verdad, pastor. Oye, ¿cómo vas a decir eso? Pero es la verdad, pastor, ¿qué quiere que haga? No se ha bañado, hermano, no se ha bañado, respétenlo. No ha podido bañarse, no ha podido echarse desodorante. Por eso, siempre con la verdad, pero también con prudencia. Pero la verdad debe ser un estandarte en la iglesia, pero también con nuestro prójimo afuera. Todos yo sé que tenemos o un familiar, o un amigo, o un jefe, o un compañero de trabajo, o un compañero de estudios, cualquier persona que tal vez no sea tanto de nuestro agrado. ¿Sí? Hay muchas personas que tal vez no sean tanto de nuestro agrado. Sin embargo,
eso no nos da licencia a hablar mal de esa persona. A veces pensamos que cuando una persona no nos cae, pensamos que nos da licencia poder hablar mal de esa persona. Mira lo que dice la palabra. Todos somos miembros de un solo cuerpo, con respecto a la iglesia. Pero dice, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Hable cada uno de su prójimo también con la verdad. Y así te caiga cualquier tu jefe, no puedes hablar mal de él. Así te caiga mal tu compañero o compañera del trabajo, no puedes ni debes hablar mal de esa persona. Porque estaríamos faltando al 9º mandamiento que dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Y quiero pasar a mi último punto. No des lugar. En la introducción dije, nosotros damos paso a esto con un pequeño síntoma cuando queremos empezar a escuchar cosas que no debemos. Y la verdad, a veces tenemos que saber cortar ello. Mira que te vengo a contar lo que pasó con el hermanito. Mira que escuché por ahí que lo vieron. Mira que tu tío hizo esto. Mira que tu papá. Y empezamos a querer escuchar, pero ¿qué hizo? Oye, es que no te puedo contar, ¿no? Pero cuenta pues para poder orar por esta persona. Y empezamos a santificar, ¿no? Nos volvemos ahora del equipo de intercesión de la iglesia y decimos, no, cuéntame para poder interceder. O cuéntame para prepararme y poder darle un buen consejo. Pero debemos entender esto. Y mira, yo quiero decirte algo, ¿no? Parte de la cultura y ADN de nuestra iglesia local debe ser siempre cortar ciertas cosas, no dar lugar. Si se destapa una conversación de algo y sobre todo si es algo delicado, pues cortar, no dar lugar, simplemente, hey, no, ahí está la persona acá, no conversaste con ella, pues no viene al caso conversar de ese tema. O de frente, ve con el pastor, ve con el líder, conversa con él y que él te pueda guiar. Pero siempre buscar, cortar, no dar lugar. Mira lo que dice Éxodo 23:1. Y lo voy a leer esta vez en la versión en la Reina Valera del 60. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No admitirás falso rumor. El Señor para esto desde su palabra. No debemos admitir falsos rumores. No debemos dejar que llegue a nuestra vida nada que pueda tal vez ser una media verdad o una falsa verdad. Pecamos muchas veces por ello. Pecamos muchas veces porque queremos escuchar ello. Pastor, pero eso también, eso cualquier persona lo diría, no solamente en la iglesia, sí. Pero en la iglesia también decimos, y desde la palabra y con la palabra, que debemos frenar todas esas cosas. No debemos admitir que llegue a nuestros oídos nada que no sepamos que sea verdad. O mejor dicho, nada que no edifique. Y déjame decirte esto, tú analiza cuando te sientas con amigos, con familia o con hermanos o en cualquier circunstancia, analiza cuál es el tema de conversación, si es edificante para tu vida o si tal vez solamente se reúnen para empezar a chismear de la vida de otra persona. Y eso tienes que tú analizarlo. Y ojo, ¿por qué tú? Porque tú estás escuchando el mensaje de hoy día. Y por eso te digo esto, tú estás escuchando, tal vez hoy día, no sé, en casa o tu familia o tu hermano, tu amigo no ha venido,
Pero tú estás escuchando, entonces tú tienes que analizar qué es lo que está pasando cada vez que me siento a conversar con una persona. ¿Hablamos mal de otra persona? Y ojo, hablar mal de otra persona no solamente significa que vas a decir, que fue así, fue así. No, simplemente empiezas a hablar de otra persona y empiezas a ver tal vez un error que sí es verídico, pero empiezas a hablar y redundar en ese error. Sí, porque esta persona es así. Sí, porque acá fue acá. Simplemente si ya pasó, simplemente si no es de nuestro círculo, no está, ¿para qué hablar de esto? ¿Está edificando tu vida? No des lugar a ello. No demos lugar a lo que puede envenenar nuestra vida, a lo que pueda generar una adicción a la difamación. No podemos ser de ese tipo de personas. Y mira, hay algo bien importante. Tal vez siempre nos dejamos, incluso nosotros, vamos a decirlo, nos condicionamos a la primera impresión. ¿No? La primera impresión que tenemos de una persona, la primera experiencia, marca toda la historia de nuestra relación con esa persona. Así que si tenemos tal vez una mala experiencia en la primera vez, va a marcar el resto de nuestras vidas y lastimosamente nos dejamos influenciar. Decimos, esta persona, la primera vez que me encontré con ella fue una desatenta, fue una persona maleducada, pues no saludó, fue una persona tal vez que toda la conversación estuvo muy incómoda y empezamos a tacharla a la persona por esa experiencia y no nos ponemos a preguntar si tal vez la primera vez esta persona estaba mal o estaba con problemas o tal vez estaba con preocupaciones y hubieron cosas que no se permitía hacer. O cosas que simplemente estaba completamente en otro lado, que no hizo. Pero luego ya empezamos a decir que ello no me cae. ¿Por qué? Porque fue así la primera vez que nos conocimos. Y empezamos a volvernos adictos a hablar mal de otra persona. O decimos, ya genial, sí, mira, el hermano tal o mi amigo tal es muy bueno, pero si supieras también cómo ha sido antes. Y te lo voy a contar para testimonio. Si tú lo ves ahorita muy cristiano, orando, pero antes era un drogadicto que estaba en la esquina. O antes era un alcohólico que estaba en la esquina. O antes era un pandillero que estaba en la esquina. Y tú vieras, en el barrio lo respetan, pero por cómo ha sido. Ahorita ya está cristiano, pero antes. Y generas una incomodidad tal vez con otra persona que le va a tener miedo el hermano. O peor aún, incluso perdiendo la caballerosidad. Mira, esa chica ahora es cristiana, pero antes vieras cómo era. Y lastimosamente muchos caballeros incluso pierden la caballerosidad en empezar a hablar mal de una dama. Y debemos entender esto, no debemos dar lugar, no podemos permitir que entre un falso rumor o una conversación no edificante en nuestra vida. Es preferible apartarse o cambiar de tema. O muchas veces incluso es necesario que frenemos esto de una sola vez y rápido. Empieza a hablar un tema, ¿sabes qué? No está presente, no voy a hablar del tema. Miren, voy a ser lo más cauto posible con lo que voy a decir. Pero hace un tiempo en la iglesia, pues llegó comentarios con una persona que era líder en la iglesia en ese momento, o ya no está. Y hablaban cosas que de alguna forma sí eran ciertas, porque por consejería, pues vimos que sí era cierto. Sin embargo, el tiempo en el que esta persona empezó a hablar no concordaba con lo que ya se había hablado con el líder afectado. Sin embargo, esta persona insistía, entonces le dijimos, ven y confronta.
ven y confronta. Y esa persona, no, es que cómo, no, es que yo no puedo cederte. Ahorita ya no voy a ceder más a seguir escuchándote. Simplemente ven y confronta. Si no confronta significa o que tú no estás seguro de lo que estás hablando o simplemente que no es verdad. Y debemos empezar a hacer de esa forma. No podemos permitir que lleguen falsos rumores a nuestra vida. Y ayer mientras que hacía el mensaje me acordé de algo que había leído hace mucho tiempo, que son los 3 filtros de Sócrates para el chisme y la mentira. Y son 3 preguntas que nos debemos hacer antes de aceptar una conversación en nuestra vida. La primera, ¿es verdad? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y que cuando alguien te venga a hablar mal de otra persona, decirle, ¿es verdad? La segunda pregunta, ¿es bueno lo que me vas a decir? Y la tercera pregunta, ¿es útil lo que me vas a decir? Y como Sócrates lo cuenta, es que vinieron a comentarle algo de su amigo. Le dijeron, mira, te quiero decir algo de tu amigo. Y Sócrates le dijo, ¿es verdad? No estoy seguro, espérate, ¿es bueno de mi amigo lo que me vas a decir? No, no es bueno. ¿Va a ser útil para él? No, no creo, solamente te vengo a contar. Entonces, no es verdad, no es bueno y no es útil. ¿Para qué me lo vas a decir? No lo quiero. Y eso es algo que debe definirnos como cristianos. Debemos rehabilitarnos de poder empezar a ser difamadores compulsivos. Y si se dan cuenta, son cositas chiquititas, pequeñas cositas que dejamos entrar a nuestra vida. Pequeñas cositas que pueden causar desunión, no solamente en la iglesia, en familias enteras. En familias enteras. En verdad a veces es muy incómodo tener que, cuando se lleva un caso y tener que decir, ya, esa es tu verdad, ahora ¿cuál es tu verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Y debemos empezar a buscar siempre la sinceridad en nuestras vidas. Hablar bien. Siempre buscar hablar bien. Hay personas que llevan todo lo contrario. Hay personas que buscan hablar mal. Y es más, cuando hablan mal hasta se sienten bien. Les choca cuando hablan bien. Y debemos entender esto. Debemos buscar siempre hablar lo mejor de nuestro hermano. Si algo va a salir de nuestra boca, que sean palabras de bendición. Que sea algo que edifique. Y ojo, hay momentos que tal vez es imposible evitar esto. Pero déjame decirte esto, si tú no vas a ser de utilidad cuando se hable de otra persona, pues preferible cierra tus oídos y derívalo con alguien que sí va a ser útil. Si alguien te viene a hablar de, tal vez vieron a un hermano tuyo muy alcohólico en la esquina, si tú no vas a poder ayudarlo, ¿para qué lo escuchas? Si tú no vas a poder ayudarlo, no vas a hacer nada para ayudarlo. Si tal vez escuchaste de tu hermano o de tu amigo que estaba siendo infiel, o de tu amiga que estaba siendo infiel, si tú no vas a hacer solución, no vas a ayudar, mejor a esta persona que te lo estaba comentando, derívale a alguien que sí va a poder hacer algo al respecto. Y esto es con respecto a cada caso que te puedas imaginar. Como cristianos debe vivir la verdad en nuestra vida. Recuerda, Cristo mora en ti. Cristo vive en tu vida. Y Él cuando dice, ¿qué dijo? La palabra Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Si la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, es porque nuestro Señor es el padre de toda verdad. Él es la verdad encarnada. Y cuando Él llega a nuestras vidas, nuestra vida debe reflejar esa verdad. Pero sí, vivimos en este cuerpo, en esta vida que todavía es corruptible. Nuevamente, no somos perfectos. No soy un cristiano perfecto. Me voy a copiar la humildad de mi amigo David. Yo soy el más imperfecto de todos. Tal vez yo soy el más mentiroso de todos ustedes. Pero quiero decirte esto. A pesar que tal vez somos corruptibles para las cosas malas, debemos recordar que ya hay alguien incorruptible, santo, perfecto, morando en nosotros, llevándonos a toda luz de verdad. Iglesia, ahí donde estamos, si quieres ponte de pie, pero cierra los ojos, vamos a orar al Señor. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Señor, te pido que nos lleves siempre a toda luz de verdad. Que nuestra vida hable la verdad. Que nuestros corazones vivan y reciban la verdad, Señor. Padre bendito, somos imperfectos y tal vez nuestros oídos se dejen engatusar para escuchar mentiras. E incluso nuestra boca, Señor, tal vez se contagie para hablar cosas falsas. Sin embargo, Dios, creemos que tú limpias cada área de nuestro ser. Señor, ayúdanos a vivir en verdad. Señor, a caminar con la verdad, a andar con la verdad, a disfrutar de la verdad, Padre amado. Y si nuestra boca quiere decir alguna mentira, sobre todo si es contra nuestro prójimo, Señor, enmudécela. No permitas que hablemos mal de nuestro prójimo. Sino, Señor, ayúdanos a hablar lo mejor de Él. Nos caiga bien o nos caiga mal, Señor, ayúdanos a ser personas que bendigan a otras personas, incluso con lo que hablan de otras personas. Y Señor, te lo pedimos esto porque sabemos que a pesar de nosotros ser imperfectos, cuando fallamos, tú como nuestro abogado siempre hablas bien de nosotros, defendiéndonos. Gracias te damos, Señor.